Puede parecer extraño lo que voy a decir, pero es justamente eso lo que puede cambiar tu día a día, tu perspectiva eterna y la seguridad de tu alma. Muchos creyentes, quizás incluso tú, están caminando por un sendero que parece de luz, pero que en realidad es una senda de engaño, una carretera construida con astucia por el adversario de nuestras almas. Nos encontramos en un momento crucial, donde la sutileza del mal se disfraza de verdad y las trampas de Satanás no son ya los burdos anzuelos de antaño, sino sofisticadas redes que atrapan incluso a los más diligentes. La advertencia es clara, el peligro es real y la necesidad de discernimiento es más apremiante que nunca. Pero no estamos desamparados en esta batalla. Tenemos una brújula infalible, una guía divina entregada a través de la pluma de un hombre que conoció la profundidad del pecado y la inmensidad de la gracia, el apóstol Pablo. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos dejó un legado de sabiduría práctica, una armadura espiritual completa para enfrentar los desafíos del alma humana, para desenmascarar las artimañas del enemigo y para permanecer firmes en la fe hasta el fin. Sus epístolas no son meros documentos históricos, son cartas vivas, llenas de poder y revelación, escritas para ti y para mí, para cada creyente que anhela vivir una vida victoriosa en Cristo. Hoy nos sumergiremos en esa sabiduría paulina para desentrañar las trampas de Satanás que, si no son identificadas y combatidas, pueden llevar a muchos a perderse. Te invito a abrir tu corazón y tu mente, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es una revelación que puede proteger tu destino eterno. Prepárate para un viaje de profunda reflexión y discernimiento espiritual. El dolor que muchos cristianos experimentan hoy, la confusión, la apatía, el desánimo e incluso la apostasía, no son meras casualidades o debilidades personales aisladas. Son, en su raíz más profunda, el resultado de una guerra espiritual incesante, una contienda que Pablo describe con una claridad asombrosa. La tesis principal, que emana de la teología paulina, es que la verdadera causa de este sufrimiento, de estas caídas, es de naturaleza espiritual. Es la vieja naturaleza que se niega a morir. La persistente separación de la gracia de Dios por una falsa confianza, la guerra implacable entre la carne y el espíritu. Pablo en Romanos capítulo 7 describe esta lucha interna con una franqueza desarmante. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta confesión no es un lamento de derrota, sino la descripción de la realidad del creyente que aún no ha abrazado plenamente su identidad en Cristo, que aún no ha entendido el poder de la resurrección operando en él. Las trampas de Satanás, en su esencia, buscan explotar esta tensión, esta lucha entre lo que sabemos que debemos ser y lo que nuestra naturaleza caída nos impulsa a hacer. El adversario no siempre se presenta con cuernos y cola, sino que se disfraza de ángel de luz, como Pablo nos advierte en 2 de Corintios 11, versículo 14. Sus trampas son sutiles, se infiltran en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestras relaciones e incluso en nuestra teología. Una de las trampas más insidiosas es la del legalismo, la confianza en las obras de la ley para alcanzar la justificación. Pablo luchó incansablemente contra esta herejía en su tiempo, especialmente en Gálatas. Él entendió que volver a la ley era caer de la gracia, era negar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Otra trampa es el libertinaje, la idea de que como estamos bajo la gracia, podemos vivir como queramos. Eso es una perversión del Evangelio que Pablo condena en Romanos 6, donde pregunta retóricamente, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. El enemigo también siembra la semilla de la duda, atacando la verdad de la palabra de Dios, la bondad de Dios y la identidad del creyente en Cristo. Inyecta el veneno del orgullo espiritual, haciendo que algunos se consideren superiores a otros, juzgando y condenando,
olvidando la humildad que Pablo exhorta en Filipenses 2. Finalmente, la trampa de la apatía y la mundanalidad, donde el creyente se vuelve tibio, indiferente a las cosas de Dios, y se conforma a los patrones de este mundo, como Romanos 12, versículo 2 nos previene. Estas no son meras distracciones, son estrategias calculadas para desviar el creyente de la senda de la vida eterna, para robarle la paz, el gozo y la certeza de su salvación. La raíz de todo esto es la negación del poder transformador de Cristo y la falta de discernimiento espiritual. Pero la buena noticia, la gloriosa revelación, es que Pablo no solo expone el problema, sino que también nos presenta la solución divina, la única vía de escape de estas trampas mortales. La solución que Pablo nos presenta no es una lista de reglas a seguir o un esfuerzo humano para alcanzar la perfección, sino una revelación transformadora de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es un cambio radical de perspectiva y de existencia. La ley, en su perfección, condena y nos muestra el pecado, revelando nuestra incapacidad para cumplirla y nuestra necesidad desesperada de un Salvador. Pero la gracia en Cristo nos libera. Esta es la esencia del Evangelio paulino. En Romanos capítulo 3, Pablo declara con autoridad que por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que nos muestra nuestras manchas, pero no tiene el poder para limpiarlas. Sin embargo, continúa en Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí reside la revelación. La justificación no es ganada, es un regalo inmerecido que se recibe por la fe en Jesucristo. Vivir en la carne, es decir, según los deseos pecaminosos y la autonomía humana sin Dios, genera muerte, esclavitud y desesperación. Pablo lo describe vívidamente en Romanos capítulo 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En contraste, vivir en el Espíritu, dejándose guiar y empoderar por el Espíritu Santo que habita en el creyente, genera vida y paz. Esta no es una paz superficial, sino una paz profunda que trasciende las circunstancias y una vida abundante que se manifiesta en gozo, amor y justicia. La solución de Pablo es la vida en el Espíritu, la renovación de la mente. En Romanos 12, versículo 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica un cambio radical en nuestra forma de pensar, de percibir la realidad, de evaluar los valores del mundo. Es desechar los viejos patrones de pensamiento que nos mantienen esclavizados a las trampas del enemigo y abrazar la mente de Cristo. La gracia de Cristo no es una licencia para pecar, sino el poder para no pecar. Es el poder de la resurrección obrando en nosotros, liberándonos del dominio del pecado. Como Pablo proclama en Romanos 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta es una declaración de victoria, un grito de libertad para todo aquel que cree. La solución de Pablo es Cristo, es reconocer que en Él tenemos todo lo necesario para vencer las trampas de Satanás. Tenemos su justicia para cubrir nuestra injusticia, su poder para vencer nuestra debilidad, su sabiduría para disipar nuestra confusión, y su Espíritu para guiarnos en toda verdad. Es a través de esta verdad que somos liberados, no por nuestro propio esfuerzo, sino por la obra consumada de Cristo en la cruz y el poder de su resurrección. Esta es la revelación que nos saca de la oscuridad de las trampas del enemigo y nos lleva a la luz gloriosa de la libertad en Cristo.
Para solidificar esta solución y hacerla práctica en tu vida, es fundamental que comprendamos cómo se traduce esta teología paulina en acciones concretas, en un estilo de vida que anule las estrategias del adversario. Pablo nos exhorta a revestirnos del nuevo hombre, Efesios 4, versículo 24, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo nos revestimos? No es un acto mágico instantáneo sin participación, sino una decisión diaria de vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Esto implica, en primer lugar, reconocer y confesar nuestra dependencia total de Dios. Las trampas de Satanás a menudo se aprovechan de nuestra autosuficiencia, de nuestra creencia de que podemos manejar las cosas por nosotros mismos. Pablo, en 2 de Corintios 12, versículo 9, nos enseña: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque es el poder de Cristo que opera en nosotros. En segundo lugar, necesitamos la renovación constante de nuestra mente, como ya mencionamos. Esto se logra a través de la meditación en la palabra de Dios, la oración persistente y la comunión con otros creyentes. Las cartas de Pablo están llenas de exhortaciones a pensar en lo puro, lo amable, lo justo, lo verdadero. Filipenses 4, versículo 8. Cuando llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, dejamos menos espacio para las mentiras y engaños del enemigo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Cuanto más escuchamos y absorbemos la palabra, más fuerte se vuelve nuestra fe y más discernimiento tenemos para identificar las trampas. Considera el ejemplo práctico de Pablo en su carta a los Efesios capítulo 6, donde describe la armadura de Dios. No es una armadura pasiva, sino un conjunto de herramientas para la batalla espiritual. El cinto de la verdad para contrarrestar las mentiras del enemigo. La coraza de justicia para proteger nuestro corazón de la culpa y la condenación. El calzado del Evangelio de la paz para estar siempre listos para compartir la buena nueva. El escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación para proteger nuestra mente de la duda y la desesperación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nuestra única arma ofensiva. Cada pieza de esta armadura es una aplicación directa de la solución en Cristo. Es vivir en la verdad, en la justicia de Cristo, en la paz que Él nos da, en la fe inquebrantable en Él, en la seguridad de nuestra salvación y en el poder de su palabra. La aplicación práctica de estas verdades paulinas te capacita para discernir la trampa del legalismo, recordándote que la justificación es solo por fe. Te protege de la trampa del libertinaje, al recordarte que la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2, versículo 11 y 12. Te fortalece contra la duda, al anclar tu fe en la roca inamovible que es Cristo. Te vacula contra el orgullo espiritual, al recordarte que todo lo que tienes y eres, lo has recibido de Dios. Primera de Corintios 4, versículo 7. Y te despierta de la apatía, al recordarte la urgencia del Evangelio y la recompensa eterna. Y quiero saber de ti. ¿Cuál de estos consejos de Pablo habló más a tu corazón hoy? ¿Qué batalla entre la carne y el espíritu enfrentas más a menudo? Compártelo en los comentarios, pues tu lucha puede alentar a otra persona que está pasando por lo mismo. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una jornada compartida en la que nos edificamos mutuamente. Pablo nos enseña que somos un cuerpo y que cuando un miembro sufre, todos sufrimos con él, y cuando un miembro se regocija, todos se regocijan con él. Primera de Corintios 12, versículo 26. Así que al compartir tu experiencia, no solo te fortaleces a ti mismo, sino que también fortaleces la comunidad de fe. Este es el camino de la victoria, el camino que Pablo nos mostró, una vida de dependencia en Cristo, de renovación mental y de constante vestirse de la armadura de Dios.
La promesa central de este mensaje, anclada firmemente en la sabiduría del apóstol Pablo, es que a pesar de la astucia y el poder de las trampas de Satanás, la victoria ya ha sido asegurada para aquellos que están en Cristo Jesús. No estamos destinados a perdernos, estamos destinados a prevalecer, a vivir una vida de libertad y propósito bajo la soberanía de Dios. Las enseñanzas de Pablo nos equipan con el discernimiento para ver las artimañas del enemigo y con el poder del Espíritu Santo para superarlas. Recuerda siempre que tu identidad no reside en tus fracasos pasados o en las luchas presentes, sino en tu posición en Cristo. Eres amado, eres perdonado, eres justificado y eres victorioso. Si este mensaje basado en la sabiduría del apóstol Pablo ha tocado tu espíritu, si ha encendido una nueva esperanza o te ha dado una claridad renovada para tu caminar con Cristo, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo consejos que fortalecen el alma y te guían en la verdad eterna. Deja un like en este video para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan desesperadamente escuchar esta verdad liberadora. Y por favor, comparte este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esta verdad liberadora, con un amigo, un familiar, alguien que esté luchando en silencio contra las trampas del adversario. Juntos podemos ser instrumentos de Dios para llevar luz a quienes caminan en la oscuridad. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Amén.